Charlotte Tilbury. Tono, y luego la hacen así de que para que se vea. Tono supermodel. La vez pasada vi un artículo de la manera en la que está tu lipstick que dice de ti. Qué raro, ¿no? Listo, ¿ya estamos? Buenos e informados días. Hoy es lunes 8 de diciembre. Bienvenidos a Semanalmente. Hoy sí debo preguntarles cómo están, cómo se sienten, porque ya es diciembre y sé que hay mucha posada, mucho evento. Yo en lo personal, mis eventos han consistido en meramente eventos de trabajo. No he tenido mucha posada ni motivo por el cual desvelarme, lo cual agradezco mucho. Muy por el contrario, siento que estoy llegando como que medio atropellada al fin de año porque tengo en puerta muchas cosas que estoy como terminando de ver cómo las voy a malabarear. Pero en fin, espero que este video te encuentre muy bien, que estés contento, que te estés divirtiendo y que juntos veamos cómo va ahora sí que pintando el fin de año. Que sepan, les aviso, les advierto, les anticipo que ya ahorita en diciembre el flujo de información anda como que más lentón. E igual, también en el caso mexicano, pues nuestros legisladores, ¿verdad? Quien fuera ellos, ya se van de vacaciones. Por lo mismo, la semana pasada empezaron a sacar así todos los temas al vapor, córrele para irse a vacacionar bien a gustito, que lo sepan. Y recuerden que pues mientras no haya periodo ordinario, la cosa en el ámbito legislativo anda lentona. Pero miren, sin más, vamos directito a la información, comenzando con un tema, pues digamos que, a ver, ya sabemos un poco de qué va, ha sido el constante estire y afloje, la montaña rusa, pero es muy importante porque el próximo año 2026, o sea, prácticamente pasado mañana, se viene el famosísimo TEMEC, la ansiada, esperada y muy anticipada renegociación del TEMEC. Y resulta que la semana pasada surgió una noticia que la verdad sí podría cambiar por completo la economía de América del Norte porque Estados Unidos podría retirarse del TEMEC, cosa que siempre hemos sospechado, pero aquí la diferencia es que el representante comercial estadounidense, cuyo nombre es Jameson Greer, aquí él, el compadre Greer, dio declaraciones que nos hicieron ver como a Caracas, sí es en serio, y no Caracas de Venezuela, que también hablaremos de eso, sino a caray, ¿qué pasa? Resulta que nuestro amiguito Greer explicó que Trump solo quiere mantener acuerdos que él considere un buen trato para Estados Unidos. ¿Novedad? No, no lo es, ya lo sabemos. Y que entonces el TEMEC, tal como está, pues no necesariamente cumple con ese criterio según la visión de su gobierno. Y aquí viene lo importante, que el TEMEC, que recuerden, sustituyó al NAFTA en el 2020, obliga a una revisión a los 6 años de su firma. Y por lo mismo les digo que el próximo año 2026 es tan importante porque llega la revisión. Y ahí cualquiera de los 3 países, México, Estados Unidos o Canadá, puede decidir renovar el acuerdo, modificarlo o bien salirse. El tratado, de hecho, sí fue diseñado para poder caducar si uno de los socios dice que ya no le conviene. Y en el marco de esta declaración, que insisto, no fue así que tú digas como que novedad, la novedad fue que un vocero oficial lo haya dicho, el Greer dijo como, ¿saben qué? Ando de controversial, ahí les va otra bombita. Siendo esta que Estados Unidos, aparte de estar considerando abandonar el acuerdo trilateral completo, está buscando negociar tratados bilaterales separados con México y Canadá, cosa que, según Greer, ya lo habría discutido directamente con Trump. Entonces, la idea que pusieron la semana pasada sobre la mesa, idea así como casualísima, es romper la mesa de 3 y poner 2 mesas nuevas, una con cada país. Esto para tener más margen de presión en cada negociación. Y si ustedes están pensando que la declaración se quedó meramente en Greer, por supuesto que no, porque Trump salió a decir públicamente que el TEMEC será dejado a expirar o que trabajarán en otro acuerdo. Traducción, Estados Unidos está abierto a tirar el tratado o a reemplazarlo por algo hecho a su medida y, por supuesto, a su conveniencia. Hasta ahora, ni México ni Canadá han reaccionado formalmente y la Casa Blanca tampoco dio detalles sobre cómo sería el proceso, pero miren, la señal es clarísima. Como sabemos, el futuro del TEMEC ya no está garantizado y sabemos que estamos ante una de las decisiones económicas más delicadas de los últimos 30 años, porque el TEMEC no es solo un tratado. Es la base de nuestras exportaciones,
de la manufactura, de las cadenas de suministro, del nearshoring, que sí, sigue existiendo el nearshoring, y que 3/4 partes de lo que México exporta va a Estados Unidos. Y sin un marco claro, pues todo se vuelve incertidumbre. El escenario que describe Greer es, aparte de muy serio, verdaderamente preocupante porque establece o dejar que el TEMEC caduque o que Trump lo renegocie bajo sus términos o simplemente romperlo en dos para presionar más fácil a cada país por separado. Y que sepan que ninguna de esas opciones es menor. No es como que, jaja, casual. No, porque todas estas ponen a México en un momento de recalibración diplomática y económica. Ahora, la clave está el próximo año en la famosa revisión de los 6 años. Les anticipo que este va a ser el tema en cuanto arranquemos el año, porque ahí sí se va a definir si el TEMEC sigue vivo, se transforma o si simplemente se muere. Y eso para la región más integrada del continente es una alerta encendida. Y bueno, justo un día después del anuncio se dio el encuentro entre Mark Carney, Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Vámonos un poco aquí por partes porque, a ver, yo creo que muchos estaban al tanto que el pasado viernes 5 de diciembre se dio el sorteo, digamos que el famosísimo sorteo de la FIFA en Washington. Y muchos estábamos a la espera de conocer si la presidenta Claudia Sheinbaum iba a ir a Washington. Para entonces ya sabíamos que iba el equipo de Clara Burugada, iba Gaby Cuevas, que es la encabezada de México ante la FIFA, iba el gobernador Samuel García, iba Pablo Lemus, pero la pregunta era, ¿irá o no la presidenta? Y 2 días antes del evento, o sea, hasta el miércoles dijo, ¿qué creen? Sí voy. Algo que me pareció también positivo es que se fue en un avión de la Sedena. Yo, en lo personal, como saben, hay muchas cosas en este discurso de austeridad que no comparto, principalmente porque también la presidenta es sinónimo de seguridad nacional. Entonces, también cuidar sus traslados, el cuidado de su persona en todos los sentidos, me pareció una muy buena decisión, no solamente que haya ido, sino que haya ido en un vuelo privado de la Sedena. Pero ya que fue, estuvimos frente al primer encuentro entre Trump y Sheinbaum. Recuerden que se tenía previsto el primer encuentro en el G7 cuando Mark Carney invita a Sheinbaum a Canadá y que ese día Trump canceló y este encuentro pues meramente se vio ahí como frustrado. No sé bien cómo estuvo, pero afortunadamente la presidenta decidió ir y lo que pudimos ver pues fueron imágenes en donde estos tres mandatarios lucen cordiales, amigables, lo cual también da una muy buena imagen y proyección al exterior, aunque sabemos que de fotos y videos no vivimos. Porque imagínense, un día antes dice Trump que se sale del TEMEC y luego está con sus compadres, bien contento, bien simpático, bailando el YMCA, que he de confesar que yo no sé por qué cuando lo veo bailar eso me genera cierta simpatía. Y no me gusta a mí misma que me genere esa simpatía, pero digo, qué simpático cómo baila ese baile. Y lo peor es que esa canción a mí me encantaba. Y ahora cada que la escucho me imagino a Trump haciéndola así. Y luego yo ando muy platicadora hoy, nada más que sepan que luego este movimiento yo siempre lo mal pienso y digo, no, mejor ya no hay que bailarlo. Doña Pulcra. Aquí lo muy relevante políticamente, aparte de que la FIFA le dio un premio de la paz por FIFA a Trump, yo no sé qué sea eso. ¿Será un premio de consolación por no haber ganado el Nobel de la Paz? No lo sé, quién sabe. Pero el tema es que la presidenta confirmó que invitó oficialmente a Trump a México y que según ella Trump aceptó y que ambos acordaron que pronto van a fijar una fecha, además de que la presidenta regresará a Washington para una segunda reunión. A mí en lo personal, insisto, me pareció súper benéfica esta reunión. Qué bueno que la tuvieron, qué bueno que fue. Y bueno, aquí también, porque es información, les compartiré lo del Mundial, no sin antes preguntarles si ustedes, al igual que nosotros, por nosotros me refiero al equipo de Semanalmente y una servidora, les está emocionando el Mundial, porque acá todos coincidimos en que no. O sea, a mí en lo personal, eso que yo soy bien FIFA, no me está emocionando el Mundial. No sé si ya lo veo como un deporte cada vez más elitista, muy poco accesible. Me revienta dimensionar que, por ejemplo, en México son muy pocos los mexicanos que podrán
ir a un partido por lo inaccesibles que están las entradas. Y no sé por qué yo no estoy sintiendo el furor mundialista. El tema es que aquí, que sepan lo esencial, el torneo va a tener 12 grupos de 4 equipos cada uno. Las selecciones anfitrionas ya conocen su grupo. México está en el grupo A, Canadá en el grupo B y Estados Unidos en el grupo D. Ay, por cierto, aquí pausa. Me encantó cuando la presidenta saca el papelito de México y grita ¡Viva México! Se me hizo muy padre. Algunos grupos destacados está que en el grupo A, México va a competir contra Sudáfrica, Corea del Sur y aparte un rival que saldrá de la repesca europea. El grupo C trae a Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. Y algo importante que conozcan es que con este mundial el formato amplía el número de selecciones. Ahora son 48 equipos, lo cual establece un nuevo récord. Y que se crean 12 grupos de 4 equipos, lo que implica más partidos y más posibilidades de sorpresa, lo que también podría permitir la aparición de outsiders o de selecciones que son menos tradicionales que aspiren a avanzar lejos. Yo insisto, a mí en lo personal no me emociona mucho el tema del mundial, pero sí les voy a decir que me emociona. Me emocionan las historias detrás del mundial. Me emocionan a tal grado que estoy pensando hacer algo al respecto. Ya casi aquí ando spoilers. Pero creo que muy pocos dimensionan las complejidades que tiene nuestro país para ser anfitrión del mundial. Complejidades que van desde capacidades en aeropuertos, en transporte público, en materia de seguridad, preocupaciones serias sobre intereses económicos y políticos que busquen reventar ciertos eventos para generar una imagen de desestabilidad al exterior y también al interior. Sí están pasando muchísimas cosas, todas de manera simultánea, en donde están meramente como apagafuegos, con tal de que este evento se lleve a cabo de manera exitosa y en completa y sana paz. Yo veré ya qué haré al respecto. Yo les anticipo sorpresitas, pero sí decirles que el tema está súper interesante y bueno, al menos que ustedes me digan que quieren saber muchísimo más sobre esto y que saque yo aquí mi lado FIFA, que a mí me emociona mucho que Tigres gane la novena. Ay, yo aquí estoy como que espero que hayan pasado a la final. Digo, con todo respeto a los aficionados del Cruz Azul, yo espero que Cruz Azul haya perdido. Estaría súper padre que ganen las Amazonas y también mis Tigres de la U de Nuevo León. Bueno, siguiente tema. Bueno, tremendo notición que recibimos la semana pasada es que el gobierno federal anunció 2 cambios enormes para la vida laboral en México. Hablamos de un aumento del 20% al salario mínimo en 2026 y el lanzamiento formal de la ruta para una jornada laboral de 40 horas semanales. ¡Aplausos! Ay, es que no has visto Stranger Things, ¿verdad? Es que le hice así aplausos porque, ay, hoy ando bien platicadora. Todos me van a decir que, a ver, rápido, quienes están viendo Stranger Things 5, hice los aplausos porque hay una parte en la que están haciendo un programa de radio y está uno de ellos de que enfriega metiendo todos los inserts de que aplausos, suspiros. Y entonces ahorita me imaginé como en mi cabeza de que, trin, inserten aplausos. Ok, edición, 1, 2, 3, insertamos aplausos. Fiesta. ¡Uy! A ver, vamos por partes porque ambos temas, la verdad, sí vienen con aplausos, no solamente la edición, pero también vienen con asteriscos y cosas bien importantes a ver. Vámonos al hecho. Siendo que la presidenta anunció que el salario mínimo será de 317 pesos diarios a nivel nacional y 482 pesos diarios en la frontera norte. Dijo que esto es fruto de un acuerdo tripartito entre gobierno, empresarios y el sector obrero. También presumió que México suma 6 aumentos consecutivos y que el alza acumulada equivale a 176% en términos reales. Esta es una buena noticia para quienes menos ganan, pero ojo, el aumento del salario mínimo siempre llega con un reto. Siendo que no se coma a las pequeñas empresas que no pueden absorber los incrementos tan fácilmente como las grandes. Ahora, el mismo día del anuncio del salario, la presidenta confirmó algo que fue promesa de campaña y que, para ser bien sincera, muchos veíamos como algo que simplemente no iba a pasar. México, formal y oficialmente, va hacia una semana laboral de 40 horas. Ahora sí, la implementación será gradual y comenzará el próximo 1 de mayo de 2026. Aquí el asunto se pone como que confuso porque hay 2 versiones oficiales del calendario. La versión A estipula que a partir del 2026 se pasa a 44 horas, 2027 42 horas, hasta que en el 2030
lleguemos a las 40 horas. Pero también está la versión B, la que fue presentada por STPS. Hablamos de que en el 2026 comienza la transición, 2027 46 horas, 2028 44 horas, 2029 42 horas, hasta que en el 2030 se cierra la administración con 40 horas. O sea, sí, son dos calendarios diferentes y aquí lo interesante y también confuso es que ninguno ha sido formalmente descartado, de tal forma que aún no está cerrado como cuál será la ruta final. Pero lo importante es esto, que más allá del calendario, la decisión está tomada y con esto México se suma al estándar internacional de 44 horas, décadas después que países como Francia, Chile o Alemania lo hicieran. Esta reforma va a impactar directamente a 13.4 millones de personas, sobre todo en sectores donde se trabaja más de 48 horas a la semana. Hablamos de los sectores de la manufactura, comercio, hotelería, alimentos y bebidas, transporte y almacenamiento. Para la clase trabajadora, desde luego que es un respiro y para el país es un avance histórico en materia de derechos. Pero las nuevas reglas laborales incluyen elementos técnicos. Por ejemplo, la jornada no podrá exceder 12 horas entre trabajo más tiempo extra. También las horas extras serán voluntarias y tendrán límites más claros. Se prohíben totalmente para menores de edad y se crea un registro electrónico obligatorio de horas trabajadas. Todo suena moderno, transparente y justo. Pero, y yo insisto aquí con mis peros, aquí viene lo importante. Preguntarnos qué pasará con las pymes. Porque como saben, las pymes son quienes sostienen el 70% del empleo en México y no tienen infraestructura para absorber estas reformas sin perder márgenes. El gran riesgo de esto es que sin un plan claro de apoyos o incentivos, las empresas pequeñas terminen contratando menos, evadiendo obligaciones o trasladando costos al consumidor. ¿Y qué termina pasando con las mañas? Nosotros aquí en México ya conocemos, miren, perfectamente el manual. Tenemos outsourcing disfrazado, pagos parciales por fuera, alta en el IMSS con sueldo menor, horas extras no registradas y bien, contratos mixtos o rotativos para evadir responsabilidades. De tal forma que si el gobierno no cierra estos huecos desde el inicio, la reforma podría terminar beneficiando menos a los trabajadores y más a quienes saben moverse en la informalidad laboral. Algo importante es que la jornada de 40 horas fue una de las promesas estrella de la presidenta Claudia Sheinbaum y su aprobación gradual sí es un triunfo político directo, especialmente ante la resistencia empresarial que durante un año frenó la reforma. Es un anuncio potente, popular y aparte nos cae muy bien a todos y todas. Pero falta responder la pregunta clave. ¿Esta reforma protege a los trabajadores o abre la puerta a que se amplifique la evasión laboral? Porque eso dependerá menos del discurso y más del reglamento, la introspección y la voluntad real de enfrentar abusos. Así que en resumidas cuentas, el salario mínimo sube un 20%, la jornada laboral llegará a 40 horas en 2030, 13 millones de trabajadores serán beneficiados, las pymes pueden resentirlo si no hay apoyos y la implementación será gradual, pero el riesgo de evasión seguirá vivo. Es un avance sumamente importante, pero como todo en México, la diferencia entre una reforma histórica y una reforma simbólica está en cómo se aplique. Bueno, como vieron, yo la semana pasada rompí el formato para traerles el gran tema de la renuncia, entre comillas, del fiscal Gertz Manero, que a mí hasta la fecha me tiene muy emocionada. Resulta, resalta y acontece que México tiene nueva fiscal general. Y como yo les anticipé, ya sabíamos quién era, simplemente se hizo una formalidad para que así fuera. A ver, vamos desde el principio, un resumen aquí para quienes viven de pronto abajo de una piedra. No pasa nada, que para vivir abajo de una piedra, a mí también me encantaría, pero no puedo hacerlo. Ahí les va. El 27 de noviembre renunció Gertz Manero
como saben, después de años de polémicas y denuncias sobre uso político de la institución. Inmediatamente el Senado inició el procedimiento para nombrar a la nueva o nuevo titular. Ahí, la Junta de Coordinación Política revisó 43 aspirantes y armó una lista final de 10 perfiles. Eran 5 mujeres y 5 hombres. Esa lista se envió a la presidenta para que eligiera una terna, tal y como lo marca la ley. Y fue así que el 3 de diciembre la presidenta regresó al Senado con una terna integrada solo por mujeres, encabezada por Ernestina Godoy, después Luz María Zarza y por último Maribel Bojorgués. Ese mismo día, las 3 candidatas comparecieron ante el Pleno. Esto no fue en comisiones, no fue en foros especializados, sino directo en el Pleno. Y ahí cada una expuso su plan de trabajo y en esta exposición la más sólida, tanto políticamente y en cercanía con el gobierno, fue Ernestina Godoy. En esa presentación, Godoy prometió no fabricar culpables, no hacer persecución política, tampoco permitir impunidad, erradicar tortura y abusos dentro de la fiscalía, instalar un consejo ciudadano y recuperar la confianza en la institución. Y bueno, pa' pronto, pa' sorpresa de absolutamente nadie, Ernestina Godoy fue electa fiscal general con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 votos nulos. Así como dato curioso, las otras 2 aspirantes no recibieron ni un solo voto. Ernestina Godoy rindió protesta y prometió que no habrá selectividad política, que la fiscalía será fuerte, moderna y estratégica. Pero para la oposición, el mensaje es otro, que la fiscalía queda en manos de alguien muy cercana a la presidencia. Lo que más llamó la atención no fue la terna femenina, sino la velocidad del proceso. Es decir, la presidenta envió la terna por la mañana, comparecieron por la tarde, votaron por la noche. Esto se conoce como un fast track. Ahora, entre líneas, nos deja entrever también que hubo una gran operación política al interior del Congreso, que también hubo una gran operación política al interior del Congreso para renunciar a Gertz. Son esas cositas que me parece que son importantes que conozcan, porque, miren, yo hoy me ando desviando mucho del programa, no me importa, es mi programa. Yo aquí no le respondo a un productor de un medio de comunicación tradicional. Gracias, YouTube, por permitirme esto. Y ustedes, sobre todo. Fíjense que últimamente estoy viendo como muchos comentaristas, opinólogos, que le están apelando demasiado a la cámara de eco, al algoritmo, como que a decir lo que ya quieres escuchar y meramente atacar. Y me parece que cada vez hace más falta esta capacidad de leer entre líneas, de verdaderamente ver cómo se está haciendo la política, porque ahí tenemos una radiografía real del poder. Más allá de irnos a esto de lo hicieron rapidísimo, fue una imposición. Saben como si hay una operación política a sabiendas de que la presidenta no controla las cámaras en el Congreso. Eso ya lo sabemos todos a esas alturas, ¿no? Entonces, sí fue como muy simbólico, representativo, interesante ver la capacidad de operación que tuvo la presidenta para renunciar a Gertz y para que le votaran a Ernestina Godoy. Ahora bien, dicho lo anterior, aquí sí hay un problemita o algo que también nos levanta las alertas. Estamos hablando de la Fiscalía, que es una de las instituciones más poderosas del país. Y cuando tienes una percepción de prisa, también se puede convertir en una percepción de control político, porque en esencia la Fiscalía debe ser autónoma e independiente. Spoiler, no lo ha sido. Esta es una de las grandes deudas que tiene, digamos, López Obrador, porque cuando él llega al poder, él dice que él va a buscar tener una fiscalía autónoma e independiente y no la tuvo. De hecho, acá en Chismecito Político, muchas de las dudas actualmente son por qué López Obrador no removió a Gertz antes, en donde hay muchas teorías que van desde extorsión con expedientes hasta meramente incompetencia. Pero para resumirles el tema, México tiene nueva fiscal, es una mujer con trayectoria y el proceso estuvo cruzado por denuncias de presión, un ritmo muy acelerado y la sensación para muchos de que la decisión venía tomada desde Palacio. Ahora, la pregunta que nos queda es si Ernestina Godoy podrá demostrar que no es fiscal del gobierno, sino fiscal del Estado mexicano. Y esta diferencia, que ahora parece semántica, es gigantesca y todavía no está claro de qué lado va a caer. Lo que sí les puedo decir es que ahora sí, este equipo de seguridad, que
Si no tienes una fiscalía fuerte y de tu lado, es bien difícil que lleves a cabo muchos cambios. Lo que va a ser verdaderamente interesante es ver si con esto, ahora sí, se empieza a revertir la situación de seguridad en nuestro país, para que entonces también empecemos a evaluar, en el caso de las fiscalías, qué es lo que funciona mejor. Porque esta es la nueva discusión que debemos tener. Si las fiscalías deben mantenerse autónomas e independientes, que eventualmente, spoiler, no lo son. Estoy hablando también de las fiscalías locales. Y entonces evaluar qué cambios pueden ocasionarse a raíz de que la nueva fiscal Ernestina Godoy sí es afín a la presidenta y también al secretario de Seguridad. Para mí, ahí está lo que debemos analizar, que si esto funciona tal y como lo tienen envisionado, los resultados deben empezar a observarse a partir de ya. Y esto nos va a llevar a reflexionar otras cosas. Pero también aquí hay otra realidad. Ya no hay excusa para la presidenta y para su gabinete de seguridad para revertir la situación actual. Entonces, con esta noticia, empezamos a ver cómo puede ser el comienzo de unos cambios, también la necesidad de reflexionar un poquito más allá de lo que luego se dice en la discusión pública y cómo se busca ahí tantear la opinión y, en fin, esperar que sea un cambio para mejor. Bueno, hablando de anticipaciones, yo el programa pasado también les anticipé que el tema legislativo sería la nueva ley de aguas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y miren, yo sé que el ámbito legislativo es como que poco atractivo y por tal motivo es que quiero platicarles de forma desmenuzada y concisa de qué va este tema que es de la mayor relevancia. Vámonos por el principio, siendo este que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una nueva ley general de aguas y cambios a la ley de aguas nacionales. La idea oficial es reconocer el agua como un derecho humano, no como mercancía, que el Estado recupere el control sobre quién usa el agua y para qué, y evitar el acaparamiento y la compraventa de concesiones como si fueran propiedades privadas. En el Congreso, ¿qué pasó? Se aprobó en fast track. 3 de diciembre, Cámara de Diputados la aprueba en lo general. Al día siguiente, 4 de diciembre, el Senado la recibe, la declara urgente y obvia, no la manda a comisiones y la aprueba el mismo día. De tal forma que en 48 horas se cambió el marco de aguas que venía desde 1992. O sea, yo no había pisado este mundo y ya cambiaron todo eso. Ahora, aquí es bien interesante esto que les voy a platicar porque en México, para usar agua, por ejemplo, para riego, para industria, necesitas una concesión, es decir, un permiso del Estado que te dice cuánta agua puedes usar y de dónde. La nueva ley propone, entre otras cosas, que solo el Estado puede dar permisos. ¿Qué cambia con esto? Que ya no se pueden vender, heredar o pasar concesiones libremente entre particulares como si fueran parte de la tierra. Que si una concesión no se usa, el Estado puede revisarla y recuperar ese volumen para meterlo a un fondo de reserva de aguas y reasignarlo. Para esto se crea un registro nacional público del agua, en donde aparece quién tiene la concesión, cuánta agua y para qué la usa. Y también se prohíbe ahora cambiar el uso del agua sin permiso. Por ejemplo, agua que era para riego, ya no la puedes cambiar de repente para usarla en un fraccionamiento o en una fábrica. También, como cambio importante, es que se tipifican delitos hídricos, que es usar agua sin permiso o violar las condiciones. Que sepan que en el dictamen se hicieron algunos ajustes, como el de reforzar la idea de ligar agua y tierra, es decir, que la concesión puede seguir con la propiedad si se acredita la sucesión ante con agua. O sea, si haces bien el trámite, no vas a perder la concesión solo porque murió el titular de la concesión. Y se dice que cualquier reducción de volumen debe estar fundada y motivada, que no sea una arbitraria. Pero algo clave en esta situación es que la Conagua central ahora concentra el poder de reasignar el agua, restando peso a los organismos de cuenca regionales, lo que abre la preocupación de más discrecionalidad y menos sensibilidad local. Además, esto es bien importante porque no viene acompañado de un plan de inversión claro, lo que hace que especialistas señalen que con menos presupuesto para Conagua y sin dinero nuevo para infraestructura y medición, es muy difícil que el derecho humano al agua se cumpla en realidad. Ahora, para el campo, el pleito no es solo jurídico, es patrimonial y ellos ven muchos problemas.
Comenzando con que antes en la práctica tierra y agua iban de la mano y la concesión se podía mover con la propiedad. Si ahora la concesión no se puede vender ni heredar, temen que sea más difícil vender tierras, que los predios pierdan valor y que en los hechos el Estado tenga la última palabra sobre si esa tierra sigue teniendo agua o no. Por eso algunos lo llaman una expropiación de facto del agua. Otra preocupación es que la ley empuja a usar agua con criterios de sustentabilidad, que es mejores riegos, medición, eficiencia, a lo que los pequeños y medianos productores dicen que les piden riego por goteo y sistemas modernos, pero siguen con canales de tierra y sin recursos, de tal forma que temen que solo las grandes agroempresas puedan cumplir los criterios. También, al concentrar las decisiones en oficinas centrales, sienten que se pierde la lectura regional del uso del agua y crece el riesgo de decisiones políticas o discrecionales desde arriba. Todo esto aunado a que campesinos, agricultores y ganaderos dicen que no los consultaron de manera profunda y les ofrecieron meter cosas en artículos transitorios, pero que ellos desconfían porque los transitorios se pueden cambiar más fácil después. Y justo por eso organizaron bloqueos, caravanas y cierres. La narrativa oficial es que no se están quitando concesiones en uso, que se busca recuperar agua acaparada o no utilizada y que el agua debe ser primero para la gente, o sea, para consumo humano. También se quiere cerrar el mercado negro de concesiones y combatir el acaparamiento. Ay, o sea, me diste aquí. ¡Pah! Qué bueno que estás apareciendo. ¿Quieres venirte aquí conmigo? Pausa comercial. La hora de las caricias. ¿Por qué no te vienes aquí mejor? Y así trabajo y te acaricio. La presidenta se ha posicionado diciendo que el objetivo es proteger el agua como derecho humano, que se evite que sea mercancía y ordenar su uso con criterios de justicia y sustentabilidad. Bueno, la semana pasada se confirmó algo que sonaba a chisme, pero que terminó siendo real. Trump y Maduro hablaron por teléfono, ¿sí? Así como lo escuchan. Fue una platiquita de menos de 15 minutos que según las filtraciones fue tan tensa como reveladora. Trump reconoció la llamada y cuando le preguntaron si salió bien o mal, dijo que no diría ninguna de las dos, lo que en lo personal me hace pensar que hubo drama. ¿Qué pase el muchacho? Las versiones sobre lo que se dijo en la llamada coinciden en que Trump fue muy directo y le planteó a Maduro salir del poder, llevarse a su familia y dejar Venezuela en una semana. Maduro, por su parte, respondió lo esperado, que sí, podría dejar la presidencia, pero bajo sus condiciones que incluyen amnistía total para él y su familia, levantamiento de todas las sanciones, eliminación de sanciones a más de 100 funcionarios, archivo del caso en la Corte Penal Internacional, una transición encabezada por Delcy Rodríguez y control militar garantizado, o sea, una salida sin salir. Trump obviamente rechazó casi todo en la misma llamada y por eso no avanzó nada. Ahora, el capítulo no terminó ahí porque unos días después Trump publicó en su red social un mensaje diciendo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debía considerarse cerrado totalmente para aerolíneas, pilotos y, palabras textuales, narcotraficantes y traficantes de personas. Solo que un detallote. Legalmente es imposible que Estados Unidos cierre el cielo de otro país, aunque políticamente es gasolina pura, porque aparte trae una coincidencia enorme, ya que la declaración llega justo al terminar la semana que los medios dicen que Trump le dio a Maduro como plazo para dejar el país. Venezuela lo calificó de amenaza colonialista y acto hostil. La FAA en Estados Unidos había emitido antes una advertencia para que las aerolíneas extremaran precauciones por el aumento de actividad militar en el Caribe. Y el resultado fue que aerolíneas como Iberia, TAP, Avianca, LATAM Colombia, Turkish y Gol suspendieron vuelos. Caracas dio 48 horas para reanudar operaciones, cosa que absolutamente nadie hizo. Así que el gobierno venezolano revocó permisos, dejando a Venezuela más aislada que nunca. Ahora bien, recordemos que todo este episodio no surge de la nada, pues desde septiembre Estados Unidos ha realizado ataques contra embarcaciones que supuestamente trasladaban droga entre Venezuela y el Caribe. Trump ya había insinuado que podría haber operaciones por tierra contra cárteles en Venezuela, así que esto es parte de una creciente militarización en la región. Pero volvamos a Maduro. El 1 de diciembre, después de rumores de que había salido del país, apareció una concentración pública diciendo jamás nos podrán sacar del camino de la revolución. Y mientras bailaba Not War, Yes Peace, cosa que si yo vi, ustedes también lo harán. Jurando una nueva estructura territorial,
los comandos de comunidad bolivarianos y anunciando además un nuevo buró político con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Cilia Flores. Luego, por fin habló de la llamada con Trump y dijo que fue cordial, que sí abre un camino para un diálogo respetuoso, que en ese sentido él estaría dispuesto a seguirlo, pero que no quiso hablar del tema antes porque no cree en la diplomacia de micrófono. Eso sí, evitó responder a Trump cuando insinuó operaciones terrestres contra cárteles en Venezuela. Maduro prefiere que esa confrontación la hagan sus colaboradores. Él se mantiene en el tono de soberanía, no intervención, pero sin golpear directamente a Trump, lo cual no es casualidad, pues cuando alguien tiene tanto poder sobre tu economía, tu espacio aéreo, tu flujo comercial y tus sanciones, pues como que mides cada palabra que emites, ¿no? Lo que queda después de este capítulo es un Trump presionando abiertamente a Maduro para dejar el poder, un Maduro que pide impunidad total como condición para irse, un espacio aéreo simbólicamente cerrado, aerolíneas huyendo, tensión militar creciendo cada vez más en el Caribe y dos líderes que aunque se hablan por teléfono, la verdad están jugando al límite sin admitirlo. Ya que hablamos de Estados Unidos, resulta que la administración Trump volvió a apretar el puño migratorio. Ahora, todas las solicitudes de inmigración de personas de 19 países no europeos quedan pausadas. Esto no solo es entrar al país, estamos hablando de residencia permanente y ciudadanía que ya estaban en trámite. Son países que desde junio ya tenían restricciones fuertes para entrar a Estados Unidos y ahora se les suma este congelamiento de trámites. Con veto total se encuentran Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Y con restricciones parciales está Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Entonces, si naciste en alguno de estos países, tu proceso migratorio se detiene aunque ya tuvieras meses o años avanzando papeles. La Casa Blanca dice que esto se hace por seguridad nacional y seguridad pública. El memorándum oficial ponen como ejemplo un ataque reciente en Washington contra miembros de la Guardia Nacional, donde detuvieron a un sospechoso afgano. En este ataque, un miembro de la Guardia Nacional murió y otro quedó gravemente herido. Y suman otros delitos cometidos por inmigrantes para construir la narrativa de ven, estos países son peligrosos y hay que cerrarles la puerta. Pero la nueva medida no se queda en los casos nuevos. Trump ordenó que todos los inmigrantes de esos 19 países sean revisados. Eso implica volver a hacer entrevistas, repetir procesos y reanalizar expedientes que ya estaban avanzados, es decir, poner en pausa vidas enteras otra vez. Ahora, esto no pasa en el vacío. Trump lleva días subiendo el volumen del discurso contra ciertas comunidades, en particular contra los somalíes, a quienes llamó garbage y dijo abiertamente, "We don't want them in our country". Esto no es solo una política, es una señal clarísima de que su proyecto migratorio se basa en estigmatizar nacionalidades completas como si fueran un riesgo automático. Por cierto, abogados y organizaciones ya reportan que hay ceremonias de ciudadanía canceladas, entrevistas de naturalización propuestas indefinidamente y citas para residencia permanente que simplemente se caen del calendario. Todo para personas cuyo delito es venir de alguno de estos 19 países. Y aquí algo, la verdad es que sí, pues medio preocupante es que la medida no dice cuánto va a durar ni plantea un esquema claro de excepciones humanitarias, de tal forma que no sabemos qué va a pasar con quienes huyen de guerra, persecución política o crisis humanitaria y también quienes ya estaban en proceso legal. La migración deja de ser solo un tema de requisitos y visas, se vuelve una cuestión de lista negra geopolítica. De qué país vienes determina si tu expediente avanza o se congela. Y mientras tanto, miles de personas que ya habían apostado sus ahorros, su tiempo y su futuro a un proceso legal, hoy se despiertan con la noticia de que su caso no está negado, pero está en pausa indefinida, que a veces en política migratoria se parece mucho a un no, pero sin el valor de decirlo de frente. Que por cierto, algo que me encantó esta semana fue ver la respuesta de Sabrina Carpenter a este video de verdad inhumano, ruin, desagradable que publicaron de cómo hacen redadas del ICE y ponen de fondo una canción de Sabrina Carpenter y ella escribe en X que no vuelvan a usar su música para algo que ella no apoya y para algo tan ruin y desagradable. Sabrina, me encantó lo que escribió. Que luego también hay que rescatar como estos artistas que tienen el valor de verbalizar. Porque yo también pensaba y decía,
seguramente se ha de correr riesgos, ¿no? Con la disquera, con la productora, por posicionarse así de frente, aparte, frente a un video publicado de la cuenta oficial de la Casa Blanca. En fin, me pareció algo muy importante por mencionar porque también fue muy relevante en la semana. Uno de los capítulos más oscuros del narco mexicano tuvo un giro inesperado. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, se presentó ante un tribunal federal en Chicago y cambió totalmente su versión. De declararse inocente, pasó a aceptar su culpabilidad por narcotráfico, crimen organizado y algo más grave todavía. Aceptó haber secuestrado al mismísimo Mayo Zambada. Sí, el hijo del Chapo secuestrando al socio histórico de su papá, el hombre más enigmático del crimen organizado en México, para entregarlo a Estados Unidos. A ver, vamos por partes porque esta historia está densa. Como saben, Joaquín Guzmán López es uno de los chapitos, los herederos de la facción del Chapo dentro del cártel de Sinaloa. Fue detenido en julio de 2024 en un avión privado junto con el Mayo Zambada. Y ahora, el pasado 1 de diciembre de 2025, dijo ante una jueza federal que sí es parte de los chapitos, que sí participaba en tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, pero que aparte planificó el secuestro del Mayo Zambada. Pero aquí viene lo más explosivo. Lo hizo, según él, para ganar puntos con el gobierno estadounidense, para conseguir indulgencia para él y para su hermano Ovidio, que ya se declaró culpable. Es decir, entregar al Mayo como ofrenda judicial. Aquí lo interesante es que la confesión de Guzmán López coincide con lo que el propio Mayo declaró en 2024. Según ambos, Guzmán López tendió una trampa al Mayo, lo citó en una reunión supuestamente política para resolver un desacuerdo, preparó una habitación donde quitó una ventana para que entraran sus hombres armados y cuando el Mayo entró, cerró la puerta, los sicarios irrumpieron, lo golpearon, lo esposaron y le pusieron una capucha, para después subirlo a una camioneta, para llevarlo a una pista clandestina y meterlo en una avioneta. ¿Qué pasa después? En pleno vuelo, Guzmán López le dio una bebida con sedantes mientras el Mayo iba amarrado con bridas. 3 horitos después, cruzan la frontera, aterrizan cerca del Paso o Nuevo México y ahí ambos quedan bajo custodia estadounidense. Ante todo esto, la gran incógnita es que el piloto, que es pieza clave del rompecabezas, desapareció. Nunca apareció en ninguna corte, en ninguna lista, en ningún documento, lo que nos abre mucho más preguntas de las que esto cierra. En su declaración, Guzmán López dijo que Estados Unidos no ordenó, ni aprobó, ni toleró el secuestro, que el gobierno estadounidense no pidió nada, que él actuó por su cuenta y que no recibirá ningún beneficio judicial por ese secuestro. Esta parte es crucial porque rompe la narrativa de López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que habían insinuado que Estados Unidos había organizado unilateralmente la captura del Mayo. Pero según Guzmán López, que clara que no, que el secuestro fue obra suya. Y aquí está el problema. ¿Por qué creer a un hombre que está literalmente negociando su libertad? ¿Cuál es el interés de limpiar a Estados Unidos justo ahora? Por supuesto, ¿por qué el piloto desapareció? ¿Por qué la avioneta cruzó fronteras sin obstáculos? ¿Y por qué un capo histórico cayó exactamente como cayó? La verdad es que más que resolver el misterio, la declaración deja mucho más dudas, como si Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, estuvo involucrado como insinuó el Mayo. ¿Qué pasó realmente con el funcionario que según Zambada fue asesinado ese día? También sigue pendiente la versión oficial sobre el asesinato de Melesio Cuen, que al parecer fue un montaje. Y sobre todo, si Estados Unidos realmente no sabía nada o Guzmán López está protegiendo al gobierno estadounidense para conseguir beneficios más adelante. Lo que sí sabemos es que nada está claro. Por su parte, el Mayo Zambada desde 2024 mantiene la misma versión. No se entregó, no cooperó voluntariamente, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, fue trasladado por la fuerza a Estados Unidos y lo engañaron con una supuesta reunión política en donde aparte sufrió lesiones durante la captura y pidió calma a Sinaloa para evitar una guerra interna. Ambas narraciones, la del Mayo y la del Chapito, coinciden en algo. Hubo un secuestro planeado. Y esto es un terremoto donde los Chapitos secuestraron al Mayo, ya que rompe la lógica interna del cártel de Sinaloa y revela fracturas sumamente profundas en la organización. Y aparte muestra cómo para salvarse, las facciones pueden traicionarse entre sí. También esta es una jugada política, pues Guzmán López tiene todo el incentivo para acomodar su historia y limpiar a Estados Unidos, aunque sea la verdad muy difícil de creer que una operación así ocurrió sin participación, sin permiso y sin conocimiento del gobierno estadounidense. Porque
Seamos sinceros, el narco nunca cuenta toda la verdad y menos cuando su libertad depende de qué versión es más útil en la corte. En plena conferencia matutina, la presidenta recibió un recado que interrumpió su discurso. Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados con buen estado de salud. Y así, en una frase rápida y casi al aire, se informó el desenlace de un caso que llevaba días tensando el gabinete de seguridad. Pero vayamos al inicio, ya que me parece que no se ha hablado mucho sobre el tema y tiene una repercusión gigantesca. El 25 de noviembre, dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana viajaban hacia Guadalajara para hacer trabajo de inteligencia. No eran policías de tránsito ni tampoco escoltas, eran agentes federales en una misión para desarticular células criminales en Jalisco. En el trayecto se perdió toda comunicación con ellos. Horas más tarde, su camioneta apareció abandonada en Zapopan, a 10 kilómetros de Guadalajara. Este es el tipo de escenario que cualquiera en Jalisco identifica al instante. Al día siguiente, el 26, el gobierno confirmó su desaparición y se activó un operativo masivo con Sedena, Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales. Durante casi una semana, Jalisco volvió a estar bajo la lupa. Hablamos de retenes, sobrevuelos, patrullas y mucha inteligencia. Finalmente, el 1 de diciembre se anunció que los dos agentes habían sido localizados con vida. Omar García Harfuch celebró públicamente la noticia y dijo que pronto estarían con sus familias. Los agentes tenían lesiones, pero no de gravedad, y requirieron atención médica y apoyo psicológico como suele ocurrir en secuestros de esta naturaleza. Hasta ahí la parte luminosa. Dos agentes que regresan, familias que respiran. Pero ahora viene el contexto que es imposible de ignorar. Jalisco es el estado con más personas desaparecidas de todo México, más de 15,900 no localizadas, y en 6 años, 84 policías han desaparecido en esa misma entidad. De ellos, 42 fueron asesinados. Es decir, que dos agentes regresen con vida en Jalisco es la excepción, no la regla. Por ahora no hay información sobre quién los secuestró, por qué lo hicieron, cómo fueron liberados o qué negociación, si es que la hubo, se llevó a cabo. El gobierno dice que no habrá impunidad y que el caso sigue abierto. Pero en un estado donde incluso los policías desaparecen y terminan en listas interminables, pedir confianza es complicado. Este caso, aunque terminó bien, vuelve a revelar lo que ya sabíamos, que Jalisco es uno de los epicentros de la violencia criminal en México, que las instituciones operan en territorio hostil y que incluso el personal de seguridad federal puede ser privado de la libertad en pleno cumplimiento de su deber. La buena noticia es que regresaron. La mala es que este sigue siendo el país donde un secuestro de agentes federales no sorprende, solo confirma el tamaño del problema. Les anticipo, yo hoy ando bien chismes, ya lo saben, pero les anticipo que todo este chisme del Álvarez Puga y Lenés Gómez Montt, se escuchó cañón mi sorbito, ¿verdad? Qué espanto, es lo más poco pulcro de mi parte. No se crean, esto no pasó. Les anticipo que se viene con todo. A mí ese caso me impacta porque es como muy representativo. Aparte, el silencio de muchas personas es muy representativo porque es impresionante cómo Álvarez Puga junto con su esposa eran evidentemente parte del crimen organizado y mucha gente a su alrededor actuó como si nada. O sea, explíquenme ustedes por qué estaban en los mejores colegios, por qué la gente a su alrededor les festejaba absolutamente todo. Es representativo de una sociedad que de pronto se hace la indignada por el clima de inseguridad que vivimos en este país cuando ellos mismos lo propician con su silencio, con su complacencia y al final con su complicidad. Y si les cae el saco, miren, pónganselo por favor, porque ya no estamos para tibios. A mí algo que me emociona la llegada de Ernestina Godoy es que podríamos ver un caso de extradición de un facturero. ¿Y cuántos hay? Ese chisme va a estar muy bueno, pero sobre todo, pónganle ojo a los silencios de toda esa gente que estuvo alrededor aplaudiéndoles, celebrándoles, haciéndoles el guanaguana. Que luego, ay no sabía, como si la Virgen me hablara. Doble moral. Bueno, esta semana creo que hubo mucha nota,
De entrada, hay una controversia. ¿Ustedes creen que Bad Bunny sí fue el artista más escuchado? Porque yo he leído que muchos creen que no, porque según Spotify Wrapped fue el más escuchado del mundo. Benito, que por cierto esta semana está en México y que por cierto de decirlo, me encantó la decisión de mover la casita del lugar. Yo no sé en qué momento ir a un concierto, a un espectáculo, se convirtió en algo tan inaccesible. Y me parece que tiene un mensaje poderosísima la decisión de que Benito haya colocado la casita en otra parte de, del público. Pero lo más impresionante fueron las reacciones de muchos, que al final también se han comprado toda esta narrativa y forma de ver las cosas y que pareciera que están como un poco desconectados de la realidad. Esta gente que se enojó, que inclusive llegó a escribir cosas como que no ven que nos partimos la madre y van y los ponen con los... Todo esto a mí me lleva a un tema que no he abordado por aquí, que es el de Guillermo Herrera, este creador de contenido, que por cierto me encanta su contenido. Nos seguimos mutuamente, somos amiguitos de TikTok. Y que se burlan de él por usar el transporte público. A mí me parece que sería un error dejar de verbalizar y señalar que México sigue siendo profundamente clasista, elitista y racista. Y ver estas reacciones y también ver un poco como, digo, no lo tengo tal cual mapeado, pero por los perfiles que puedo ver, es como de una generación muy puntual, no es tipo los boomers, ¿no? Que de repente están escribiendo estas cosas. Me preocupa un buen, porque es recordarnos la necesidad de poner estas discusiones sobre la mesa y de seguir hablando y argumentando del por qué es tan importante seguirlas platicando. En fin, ¿ustedes qué piensan de lo de Bad Bunny? Si es el más escuchado, no lo es. ¿Quién va a ir al concierto? Me platican qué tal, porque yo no iré. También, notas interesantes es que el color del año, según Pantone, es blanco. ¡Wow! Such creativity, diría yo. Muy bien, a mí me encanta el blanco, me gusta más el negro, pero qué bueno que es el blanco, porque de pronto luego ya ven qué impacto, cómo tienen esa capacidad de poner un color y de repente, pum, papas, todo es de ese color. Entonces, ¿será que el color de la paz nos puede venir a alegrar un poco? Puede ser, no lo sé, tal vez. Otra nota, Rosalía viene a México. ¿Les ha gustado su álbum? Yo me voy a omitir mis opiniones. Lo que a mí sí me ha gustado mucho es Stranger Things 5. Me encanta. Es de las pocas series que yo puedo ver y como que se me olvida todo, me entretengo demasiado. Me encantan que los monstruos, la ficción, las rolas espectaculares. Me encanta Winona Ryder. Me gusta mucho Stranger Things. Aunque luego también ahorita estoy viendo la interacción que tienen Eleven y Hop y luego ya las extrapolo a la declaración que hizo y la acusación que hizo la actriz sobre haber sido acosada por el actor que interpreta a Hop y es como, ay, ¿por? ¡Qué horror! Ya sé que les iba a hablar, que yo sentí el verdadero terror cuando vi las fotos, las nuevas fotos que sacaron de la casa de Jeffrey Epstein. ¿Las vieron? Ay, no sé si soy la única que sintió cosas horribles. Como yo las veía, decía, me imaginaba tantas cosas en la cabeza. La pasé muy mal viéndolas. La que más me perturbó fue la del dentista. No sé, como que, uy, me asqueó. Guácala. ¿Qué otras cosas tengo en la mente que debería decir que no me estoy acordando? Eso sí, ¿saben qué edad tengo según Spotify Wrapped? 64 años. ¡Padrísimo! Aquí su chava. Género que más me gusta, rock en español. Se sabe que me encanta el rock en español. La banda que más escuché, ya ni me acuerdo cuál fue la banda que más escuché, pero ¿saben algo? Yo mi Wrapped como que me siento cero identificada. Me pusieron luego una canción de que la que más escucho y yo no siento que haya sido la que más haya escuchado, pero la que sí me salió como las más escuchadas y he de decirles que este año fue así como si yo me quería animar algún día, escuchaba la canción de Xanadu, que es de Olivia Newton-John con ELO, Electric Light Orchestra, creo que se llama. Where nobody cares to know. Les confieso algo, la verdad cuando empecé a ver Stranger Things 5, como que me empecé a confundir y dije, ¿esos monstruos eran los de Last of Us o los de Stranger Things? Como que luego ya entre tanto monstruos siento que son la misma cosa, pero ay, me urge que salga Last of Us, me fascina. Esas series a mí me encantan, son las que me despejan, respiro, me la paso padre. Y bueno, este fin de semana yo voy a ver películas navideñas. Les digo cuál es la que más me encanta. Son
5. Siempre veo 5, se lo va a pasar. Gremlins. ¡Ay! Me fascinan los Gremlins. Amo los Gremlins. 2 de mis favoritas, It's a Wonderful Life. Es una película blanco y negro. Ya llovió, o sea, hace varios años. Me encanta, les recomiendo que la vean si no la han visto. 3, obviamente Home Alone, pero la de Nueva York. También veo la otra, veo la de Nueva York. Ay, me encanta la de Nueva York. Y también lloro mucho con Home Alone de Nueva York, que lo sepan. Grinch. Amo el Grinch. Y también lloro demasiado con el Grinch. Me fascina. Y 5, me encanta Polar Express. Expreso Polar. Esas 5 me fascinan. Yo este fin de semana voy a ver los Gremlins con palomitas. Palomitas con chile. Uf, deli. Me encanta. Me encantan las palomitas, oigan. Ustedes no saben. Aquí, fun facts míos. Amo las palomitas. Pero no con mantequilla, sí. Las palomitas normal maíz con botanera. Yo me rehúso a ser fan de la Valentina. O sea, a ver, me gusta la Valentina, pero no me fascina. No hay nada mejor que la botanera. Es la salsa más deliciosa. Me fascina, me encanta. Y bueno, el sábado doy una conferencia en Tijuana. Y el domingo estoy viendo a mis Tigres de la U de Nuevo León. Y estoy pronosticando una final regia en donde vuelven a ganar los Tigres y empieza el declive oficial de la esencia, del legado y del club de fútbol Monterrey. Saben, es bien interesante, ya dejándonos ya de chistes tipo FIFA y demás, pero es bien interesante cómo un equipo logra transmitir su esencia, sus valores, su identidad y cómo lo pueden extrapolar a su afición. No es porque tenga ceguera de taller, cosa que sí tengo, pero también tengo la capacidad de verlo de fuera. Esos valores como tan distintivos que tenemos los Tigres, sí es muy impresionante como, por ejemplo, el Monterrey, o sea, los Rayados, dejaron de tenerlos por completo y es ya un equipo sin alma, sin visión, como inclusive sin liderazgo frente a sus jugadores. Y a mí algo que me llena de muchísima emoción y les anticipo, voy a llorar si ganan, es ver cómo esta transición de Guido Pizarro, ahora siendo director técnico, pero Guiñac siendo aún delantero y Nahuel de portero, todo lo que esa generación de jugadores significó para el equipo, ay, yo voy a estar muy feliz. Bueno, yo juré que hoy no iba a andar de merolica, pero hasta lip combo les dejé. Y por supuesto que voy a cerrar con el estelar del programa. Ven, ay, oigan, les tengo una sorpresa. Bueno, todavía no está sorpresa porque estoy esperando que me la validen, pero se vienen cositas. Siempre pasa esto, cuando menos es oportuno que estés, tú dices, aquí estoy. Esto no lo ve cualquiera. No te vayas, Clemente, no te vayas. Así le vamos a pedir los 5 principios para ver si nos hacen caso. Like, comentar, suscribirse, picar la campana y compartir. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. O sea, ¿ustedes están de acuerdo que si yo llego así a una reunión de que, hola, ¿cómo están? Soy la Chávez. O sea, nadie me tomaría en serio. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Ya es diciembre. ¿Todos sabrán qué canción es esa? Sí saben. La pongo. No me censura YouTube si la pongo así. Extraño los momentos en los que trabajaba para una empresa y tenía aguinaldo y repartición de utilidades. Hoy no las tengo que generar yo. Pero en fin. ¡Chao!